Una de las mayores ventajas de hacerse cristiano y comenzar a ir a la iglesia y acercarse a Dios es que uno se comienza a hacer literalmente más sabio. Empieza a andar por la vida con mayor éxito, le empieza a ir mejor en todo, porque literalmente uno se hace más inteligente y más sabio. Pero es que Jesús le hace eso, Dios le hace eso al corazón del hombre, lo llena de su sabiduría. Así dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando uno se hace cristiano, Cristo es hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué importante es entonces no confiarnos de nuestra propia sabiduría. Hay personas que ven este mensaje que son sumamente preparadas, inteligentes para los estudios, pero la verdad es que en la vida no les ha ido bien. Tienen problemas graves en su matrimonio, están atrapados por una adicción, tienen problemas graves en su trabajo, en lo laboral, no pegan, como decimos, pie con bola. ¿Y por qué siendo tan inteligentes? Porque el éxito en la vida no depende de nuestra propia prudencia o de nuestra propia sabiduría. Depende de la sabiduría que solo Dios le puede dar al hombre. El hombre perdió esa sabiduría que Dios le había dado al principio. Dios es perfecto y Dios ha hecho todo perfecto, pero el hombre le dio la espalda a Dios y quedamos separados de Dios y desprovistos de su gloria, desprovistos o separados de la amistad y de la comunión con Él. Pero por medio de Cristo, ese es el evangelio, que por medio de Cristo, por medio del amor de Dios demostrado en esa cruz, el hombre es restaurado a una correcta relación y comunión que es imposible de romper. Mire bien, en Cristo nada ni nadie nos puede separar de Dios, y producto de esa comunión viene la sabiduría de Dios sobre nosotros. Así que qué importante es recibir en nuestra vida esa sabiduría para vivir bien. En Eclesiastés capítulo 10 podemos ver aparentemente un montón de consejos que parecería que están separados uno del otro, pero en realidad Eclesiastés 10 nos habla de una comparación entre el sabio y el necio. Y me encanta cómo da varias características del sabio. Por ejemplo, el sabio, para empezar, es alguien temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? No es que le tiene pánico o fobia o pavor, ¿verdad? Cuando el hombre está en pecado, se esconde de Dios porque teme el juicio, teme el castigo. Así Adán y Eva se escondieron de Dios cuando le habían fallado. Pero en Cristo, usted y yo ya no tenemos que temer la condenación o el juicio o el castigo de Dios, la ira divina, porque ya cayó sobre Cristo. Ya no nos tenemos que esconder de Dios. Ahora podemos llegar confiadamente delante de Dios al trono de la gracia. Pero mire, temor de Dios entonces no es miedo o pánico, sino es respeto y deseo de no fallarle. Cuando uno tiene temor de Dios, tiene temor de pecar, porque dice, no, ¿para qué? Con un récord bueno que llevo, con una buena reputación que he logrado, un pequeño pecadito, como dice Eclesiastés 10, ¿verdad? Una mosca hace heder el perfume del perfumista. Entonces el sabio sabe que una pequeña locura va a arruinar toda esa reputación y todo ese caminar precioso que lleva con el Señor. El pecado tiene, hermano, consecuencias desastrosas en el matrimonio, en lo laboral, en las amistades, en nuestra vida, en nuestra salud. Así que debemos de pedirle al Señor ese temor de Dios que tiene el sabio, ¿verdad? El sabio también tiene otras características, la voy a mencionar breve para que no sea muy largo este mensaje, pero todo basado en Eclesiastés 10, le recomiendo que lo lea. El sabio es manso, a pesar que su jefe o alguien se enoje con él, dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. El sabio no es, dime qué te diré, no es un gran pleitista, respondón, no es alguien que dice, no, a mí no me van a andar tratando así, soberbio, orgulloso, y abandona el puesto. Dice, cuando el espíritu del príncipe se enoja contra él, el sabio es manso y no abandona su lugar, y esa mansedumbre aplaca la ira. Hay que pedirle esa mansedumbre al Señor. El sabio es humilde, dice que es un príncipe, pero anda como siervo. Mira, el versículo 7 me encanta porque prácticamente podemos ver a Cristo ahí, que siendo príncipe anda en la tierra como siervo, ¿verdad? Así es el Señor Jesucristo, pero así son los sabios también. El sabio no es soberbio ni es orgulloso. El sabio puede tener mucha inteligencia, mucha importancia, mucho poder, pero anda como siervo, no es agrandado. Tiene la humildad de Jesús. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El sabio es prudente. Ahí se mencionan varios riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, el que cava un hoyo puede caer en él. El que aportía o abre camino en un vallado, dice, lo puede morder una serpiente. El que corta piedras se puede herir con ella. O sea, todo trabajo tiene su riesgo. Eso implica que el sabio
es prudente. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se aparta, se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. La prudencia es una herencia que Dios le da a los sabios. El sabio también, hermano, es eficiente. Ahí habla de un cuchillo que está mal afilado, ¿verdad? Y hay que hacerle una gran fuerza, pero el sabio tiene esa sabiduría. El sabio sabe que afilando su cuchillo todas las mañanas va a poder dirigir su vida correctamente. Así que el sabio pasa tiempo en la presencia de Dios. Mire eso como que estamos afilando el cuchillo o como que estamos afilando el hacha, y nos va a costar menos la vida cuando has pasado tiempo en la presencia de Dios. Así que el sabio busca la presencia de Dios y es eficiente. El sabio es ordenado. Ahí se da un ejemplo, ¿verdad? Que si una serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, ¿verdad? Entonces el sabio hace las cosas en orden. Es una persona con la inteligencia de Dios, con la lógica de Dios. Literalmente, hermano, el necio o el pecado nos atonta. Muchos de nosotros nos creemos astutos y nos creemos vivos cuando estábamos en el mundo, pero en realidad éramos tontos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Así que el sabio, Dios le regala una mente ordenada, organizada. Muchos de nosotros antes de venir a Cristo teníamos un desorden en el trabajo, en el hogar, en las finanzas. Teníamos hasta un montón de deudas y éramos desordenados. Nuestros deseos estaban egoístamente desbocados, pero el Señor nos ordena y nos da cabeza para ahorrar, para diezmar, para darle prioridad a las necesidades de la familia, enfrentar los compromisos y hacerlo todo con la sabiduría de Dios. También el sabio, hermano, es honesto. Dice ahí que hay príncipes que ocupan el poder, ¿verdad? Y el puesto de la política, por ejemplo, para servirse ellos y son pues deshonestos, pero dice que la tierra es bendecida cuando el príncipe está comiendo para reponer su fuerza. O sea, es alguien honesto que sirve al pueblo. Cuando usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, somos honestos en nuestro lugar de trabajo. No nos llegamos a servir, sino vemos como un privilegio servir a los demás. Y Dios nos bendice aún más. Así que el sabio es honesto, el sabio es diligente. Y habla del perezoso, ¿verdad? Que se le cae el techo y está lleno de goteras por la pereza, por la flojedad, dice la Biblia. Pero el sabio es alguien diligente en su trabajo. Es alguien, hermano, el sabio es alguien prudente en sus palabras. Imagínense cuántas características se nos dan, pero el tema central del capítulo 10 es el sabio. Y sabemos que la sabiduría solamente Cristo la puede dar. El saber quedarnos callados, el no hablar mal de otros, porque sabemos que la gente puede llevar y traer lo que digamos, ¿verdad? El ser sabio, el ser prudente, el ser diligente en el trabajo. Y por supuesto, el sabio es bendecido y próspero con el favor de Dios. Ahí se habla al final de que el dinero sirve para todo, dice. Es como una indicación de que el Señor va a colmar de muchos bienes a los sabios. Pero los necios, ahí se mencionan también. Usted lo puede ver en casa para no alargar mucho este mensaje. El necio va a ser colmado de muchos males. El necio cuando habla se le nota que no lleva rumbo. Multiplica, dice las palabras, quiere hablar mucho, pero no tiene sabiduría, ni en sus palabras, ni en su corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo puedo yo hoy recibir esa sabiduría para la vida? Solamente por medio de Cristo Jesús. Él vino a este mundo siendo un príncipe, vino a caminar como siervo. Murió por ti, por mí. Te regala no solo el perdón de tus pecados, Él te regala su justicia perfecta y una relación con el Padre. Gracias a Cristo puedes tener el Espíritu Santo, puedes tener la mente renovada de Cristo, tienes las promesas, las escrituras, los mandamientos. El Señor comienza a obrar en ti, te hace más sabio en las decisiones. De pronto tú solo empiezas a hacer decisiones que son la voluntad de Dios, porque Él ha colocado su voluntad en tu corazón. Y rechazas el llevarte con ciertas amistades. Los solteros dicen: esta persona no me conviene para que sea mi pareja, esta persona sí. Ya no juzgas con los ojos o con los oídos, sino con el corazón guiado por el Espíritu de Dios. Cristo es tu sabiduría. Recíbele hoy en tu corazón.